Vamos a continuar entonces con lo que son las biomoléculas. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo es la célula, cuál es la estructura celular, la composición celular. Y dentro de la composición de las células habíamos dicho que luego del agua, el segundo componente más importante van a ser las biomoléculas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las biomoléculas, no? Como su nombre lo dice, básicamente las biomoléculas van a ser aquellas moléculas que van a formar parte de los organismos, es decir, van a ser las componentes, las moléculas, ¿no? Que van a formar parte de el organismo. Esa va a ser la definición de una biomolécula, ¿no? Como ustedes saben, existen muchos elementos químicos, existen muchas moléculas, pero no todas ellas forman parte de nuestra composición como organismos. Entonces, algunos elementos químicos son los que van a formar parte de nuestro organismo, van a unirse entre ellos y van a formar moléculas, y estas moléculas que se van a encontrar en mayor preponderancia, a eso se conoce como biomoléculas. Las biomoléculas yo las puedo clasificar en biomoléculas orgánicas o biomoléculas inorgánicas. En el caso de las moléculas las moléculas orgánicas, ¿cuál va a ser la característica de las moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas se van a caracterizar principalmente, ¿por qué? Por la presencia de este elemento, del carbono. Eso es lo que va a caracterizar a las moléculas orgánicas. Entonces, cuando nosotros hablemos de moléculas orgánicas, nosotros estamos pensando que dentro de esa estructura, esas moléculas van a tener carbono. Dentro de todos los elementos químicos que puede tener un organismo, ¿no? Hay aproximadamente 30 elementos químicos que van a constituir o formar parte de los seres vivos. Pero hay algunos que se van a encontrar en mayor preponderancia. Entonces, el que vamos a encontrar o que va a ser el principal constituyente de las biomoléculas orgánicas va a ser el carbono. Por eso es que lo he encerrado y esto define una molécula orgánica. Y junto con el carbono voy a encontrar otros elementos químicos. Como ustedes ven ahí, puedo encontrar hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. De tal manera que las moléculas o las biomoléculas orgánicas van a ser una combinación del carbono juntamente con los otros elementos químicos que he mencionado, que son el característico CHOMS, que habíamos visto o que hemos visto probablemente en nuestras clases de biología, ¿no? Entonces, el carbono en este caso va a ser el más abundante y de ahí el nombre de moléculas orgánicas, porque tienen carbono, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante o qué importancia tiene el carbono dentro de la composición de estas moléculas? Bueno, la importancia del carbono es que el carbono va a tener mucha facilidad para formar enlaces. Entonces, fácilmente el carbono va a formar enlaces y esto le va a permitir unirse con los otros elementos que habíamos mencionado que va a componer el CHOMS, ¿no? Entonces, esa característica de la facilidad de formar enlaces es algo importante en el carbono, y el carbono va a tener la posibilidad de formar 4 enlaces con 4 elementos químicos que van a hacer que se formen las distintas moléculas, en este caso biomoléculas, porque tienen este carbono, ¿no? Lo que vamos a encontrar en estas moléculas van a ser como consecuciones de carbonos. Entonces vamos a encontrar dentro de la estructura de estas biomoléculas que van a ser verdaderamente esqueletos de carbono. Vamos a encontrar carbono, 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 y juntamente con el carbono, ¿no? Vamos a encontrar añadidas otros elementos químicos de los que yo les he mencionado. Entonces, estas moléculas orgánicas básicamente al final van a componerse de un esqueleto carbonado y asociado a este esqueleto carbonado vamos a encontrar
lo que le va a dar la característica, digamos, a estas biomoléculas, la presencia o la unión de otros grupos de átomos que no necesariamente que pueden ser de otros elementos químicos que se van a conocer como grupos funcionales. Grupos funcionales. Entonces yo voy a tener que estas biomoléculas orgánicas van a tener carbono en su interior, vamos a tener un esqueleto de carbono y juntamente a este esqueleto de carbono se le van a unir otros grupos que se conocen como grupos funcionales. Y de hecho, a pesar que todas las moléculas orgánicas comparten esta estructura básica de tener un esqueleto carbonado, lo que va a diferenciar o caracterizar a cada una de estas moléculas o biomoléculas orgánicas va a ser precisamente la presencia de los grupos funcionales. Estos grupos funcionales como que le van a dar la especificidad a la biomolécula, ¿no? Porque la base siempre va a ser el carbono, que va a estar unido en mayor o menor grado a los otros elementos químicos que forman parte del CHOMS. Pero juntamente a este esqueleto yo voy a tener grupos funcionales que se van a ir uniendo y que le van a dar la especificidad a la biomolécula. De tal manera que yo voy a reconocer básicamente 5 biomoléculas importantes en el organismo. Vamos a tener las proteínas, vamos a tener los carbohidratos, vamos a tener los lípidos, vamos a tener los ácidos nucleicos y vamos a tener las vitaminas. Y de cada una de ellas vamos a hablar en las distintas sesiones de las clases. Vamos a hablar un poquito acerca de qué son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, cómo se forman, cómo están compuestos, cómo se clasifican, cómo nuestro cuerpo aprovecha estos elementos, si es que los sintetiza, cómo los degrada, cuál es la función que van a cumplir en nuestro organismo, que eso básicamente se va a centrar mucho en lo que es bioquímica, ¿no? A partir del estudio de estas biomoléculas orgánicas que conforman o forman parte importante dentro de las células y de los organismos. También vamos a tener otro grupo de biomoléculas que van a ser las biomoléculas inorgánicas. En este caso, las biomoléculas inorgánicas no van a contener carbono dentro de su composición, pero sin embargo son biomoléculas importantes dentro del funcionamiento de la célula. Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a la cabeza al agua, ¿no? El agua, como habíamos dicho, que es el principal componente del organismo, de las células, es el principal componente. Entonces vamos a hablar luego un poquito acerca del agua, ¿no? Para conocer cuál es la importancia del agua dentro de la constitución de nosotros. Si no existiera el agua, realmente no podría existir la vida, como vamos a ver más adelante, por las propiedades que tiene esta biomolécula. Y juntamente con el agua, dentro de las biomoléculas inorgánicas, vamos a encontrar los famosos minerales, ¿no? Dentro de lo que son los minerales, por ejemplo, vamos a encontrar a lo que es por ejemplo, el hierro, el cobre, el zinc, vamos a encontrar, por ejemplo, al sodio, al potasio, al cloro, ¿no? Vamos a encontrar también ahí al calcio, al fósforo, al magnesio, al yodo, al selenio. Son una serie de minerales, serie de elementos químicos que también por sí solos y formando o uniéndose hacia otras moléculas van a permitir el buen funcionamiento del organismo. Como vamos a ver más adelante, vamos a tener que de todos estos componentes o dentro de todas estas biomoléculas, finalmente lo que es agua, minerales y vitaminas van a tener funciones básicamente reguladoras, sobre todo funciones reguladoras dentro de lo que es el metabolismo. Y es importante mencionar esto porque eso va a permitir precisamente hacer la diferenciación, ¿no? Entonces, esto va más o menos en líneas generales en lo que respecta a las biomoléculas, ¿no? Ahora, yo les había dicho que las biomoléculas básicamente las biomoléculas orgánicas van a estar conformadas por este esqueleto carbonado, una consecución, digamos, de carbonos. Sin embargo, dentro de esta estructura, dentro, digamos, de este esqueleto carbonado que pueden tener las biomoléculas, adyacentes a ellos van a haber algunos grupos que se van a llamar grupos funcionales. Y estos grupos funcionales va a ser lo que les va a dar, digamos, la especificidad a la biomolécula, a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, a las vitaminas, ¿no?
para que puedan desarrollar su función. Entonces, ¿qué grupos funcionales yo voy a encontrar o cuáles van a ser más los importantes? Entonces, yo voy a tener aquí, vamos a hablar un poquito acerca de los grupos funcionales vamos a poder dividirlo en aquellos grupos funcionales que tienen básicamente oxígeno, nitrógeno y azufre dentro de su composición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de los grupos funcionales? Aquellos en los cuales hay la unión de carbono con oxígeno. Vamos a encontrar, por ejemplo, al grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, ¿no? Que es este famoso grupo del OH, como ustedes ven aquí, ¿no? OH, vamos a encontrarlo presente o vamos a tenerlo en aquellos compuestos que son los famosos alcoholes, ¿no? Entonces ustedes van a tener que estos alcoholes o los compuestos que se denominan alcoholes van a encontrar dentro de su composición a este grupo hidroxilo, que es característico de estas moléculas, ¿no? Es importante porque estos grupos hidroxilos van a permitir formar o van a ser capaces de que yo pueda condensar ciertas moléculas como por ejemplo carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Estos grupos hidroxilos van a permitir que luego se puedan unir otras moléculas entre sí. Entonces es importante la presencia de este grupo hidroxilo. Voy a tener luego dos grupos que son el grupo aldehído y el grupo cetona, ¿no? El grupo funcional aldehído y cetona, si ustedes se dan cuenta, más o menos son parecidos, ¿no? Aquí vamos a tener la unión del carbono con el oxígeno, ¿no? Y a este grupo en el cual hay carbono y oxígeno de manera simple se le conoce como el famoso carbonil, ¿no? Entonces, el carbonil, que va a estar formado por carbono-oxígeno, dependiendo de dónde se localice este grupo funcional dentro del esqueleto carbonado, va a recibir el nombre de aldehído o el nombre de cetona. Entonces, si este grupo carbonil, que lo voy a escribir aquí, si este carbonil yo lo encuentro al final del esqueleto carbonado, ¿ya? Si el carbonil yo lo encuentro al final del esqueleto carbonado, entonces a ese grupo que se encuentra al final del esqueleto carbonado y que probablemente se va a asociar a un hidrógeno, como vemos aquí, se va a denominar como aldehído. En cambio, si este grupo carbonil que está formado por CO lo vamos a encontrar en el medio dentro de la cadena carbonada, entonces carbonil dentro de la cadena carbonada, entonces a eso se le denomina cetona, ¿no? Ambos, como les digo, están formados por la unión de carbono y oxígeno, que se llama carbonil, pero el aldehído va al final, usualmente se le agrega un hidrógeno, y en el caso de la cetona va dentro de la misma cadena carbonada, ¿no? Aquí es importante porque, por ejemplo, los aldehídos y las cetonas se encuentran como componentes de unas biomoléculas como son los carbohidratos. Los carbohidratos más simples son los monosacáridos y vamos a encontrar que los monosacáridos pueden ser monosacáridos que tienen grupos aldehídos o grupos cetonas y esto nos va a permitir clasificar, ¿no?, entre monosacáridos que tienen aldehído y monosacáridos que tienen cetonas, como lo vamos a ver en la parte de monosacáridos. Los aldehídos, por ejemplo, lo vamos a encontrar dentro de algunos compuestos también que van a dar, por ejemplo, algunas aromas características, ya no tanto en la parte dentro de nuestro organismo, sino en general en la naturaleza, ¿no? Y las cetonas, por ejemplo, vamos a ver un poquito también luego del grupo cetona, que este grupo lo vamos a encontrar en unos compuestos que se denominan cuerpos cetónicos, por ejemplo, ¿no?, que lo vamos a encontrar dentro del metabolismo lipídico, ¿no? Y cómo vamos a ver que estos cuerpos cetónicos se van a producir ante ciertas condiciones o ciertas situaciones, tanto de manera fisiológica, es decir, normal, como de manera patológica, es decir, anormal. Entonces, vamos a ver que estos cuerpos cetónicos dentro de su composición tienen este grupo funcional que es la cetona, ¿no? Vamos a tener luego el grupo carboxilo. Como ustedes ven, el grupo carboxilo en este caso se va a formar por la conjunción de carbono, oxígeno y un grupo hidroxilo. Es decir, vamos a tener la terminación COO,
OH, ¿no? Habíamos dicho carbonil CO, por aquí me olvidé poner hidroxilo, el hidroxilo era OH, ¿no? Entonces, el carboxilo, que es el que se caracteriza por la composición de COOH, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a tener este grupo funcional, le va a dar ciertas características ácidas a la molécula que lo aporte, de tal manera que ustedes van a encontrar que la presencia de este grupo carboxilo muchas veces va a generar compuestos que son los famosos ácidos carboxílicos, ¿no? Este grupo es importante dentro de la composición de las moléculas porque, por ejemplo, lo vamos a encontrar formando parte de los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos tienen un extremo que es un extremo carboxilo y este extremo carboxilo, por ejemplo, es importante, va a ser importante para la unión de los aminoácidos que forman una estructura mucho más grande como es la proteína, las proteínas, ¿no? Luego vamos a tener, por ejemplo, el grupo funcional éter. Como ustedes ven, el grupo funcional éter básicamente lo que va a tener es la presencia de un oxígeno dentro de la cadena carbonada. Y esto es importante, por ejemplo, este grupo éter, porque nos va a permitir, por ejemplo, conectar monosacáridos. No vamos a ver luego que cuando yo quiero unir estos carbohidratos que son pequeñitos, que son los monosacáridos, yo puedo utilizar este grupo éter que va a permitir unir estos dos monosacáridos, ¿no? Y finalmente voy a tener dentro de este grupo funcional a los anhidridos, ¿no? En este caso los anhidridos, como ustedes ven, va a estar formado por carbono-oxígeno que se unen en un oxígeno y este oxígeno nuevamente se une a un carbono. Eso quiere decir más o menos de la siguiente manera, ¿no? Carbono con oxígeno se unen a un oxígeno y luego carbono-oxígeno, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, porque el grupo anhidrido forma parte importante de lo que es, por ejemplo, el ATP, que es la moneda energética que nosotros tenemos en nuestro organismo y también de otras moléculas como, por ejemplo, el fosfoglicerato. Entonces, va a ser un grupo funcional que lo vamos a encontrar mucho cuando hablemos, por ejemplo, del metabolismo energético, ¿no? Vamos a encontrar luego grupos funcionales que dentro de su composición van a tener nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos funcionales más conocidos va a ser el grupo amino, ¿no? El grupo amino, como ustedes ven, va a ser compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Entonces yo voy a tener que este grupo funcional va a ser nitrógeno más 2 hidrógenos. A eso se conoce como el grupo amino, ¿no? Este, por ejemplo, grupo es importante porque también vamos a encontrarlos, este grupo amino, dentro de la composición, por ejemplo, de los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos dentro de su composición van a tener, por ejemplo, dos grupos funcionales. El grupo amino, que tiene nitrógeno, y el grupo carboxilo, que le da esa condición ácida. Por eso se llama aminoácido, ¿no? Como vamos a ver luego más adelante cuando hablemos de proteínas, ¿no? Este grupo amino entonces va a ser característico, por ejemplo, de las proteínas, ¿no? Vamos a encontrar también dentro de los grupos funcionales aquellos que tengan en su composición azufre. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el grupo sulfidrilo, que como ustedes ven aquí va a estar compuesto por azufre e hidrógeno. Entonces vamos a tener más o menos se puede abreviar así, ¿no? CH, ¿no? Azufre e hidrógeno. Estos grupos sulfidrilos también ustedes lo van a encontrar en la literatura, que se denominan grupos tioles, así se llama, tiol. Este residuo, este grupo funcional CH se conoce también como tiol. Y esto es importante porque la presencia de este grupo funcional, por ejemplo, lo vamos a encontrar con mayor preponderancia en unos compuestos que vamos a hablar luego, que son las enzimas, que van a permitir acelerar reacciones químicas. Estas enzimas, dentro de su composición, van a encontrar estos grupos tioles, y estos grupos tioles son importantes porque van a estar en los centros, en los sitios activos, que es donde las enzimas van a actuar para permitir acelerar las reacciones. Entonces vamos a encontrar estos grupos. También, por ejemplo, forman parte de un compuesto importante, como por ejemplo la coenzima A. La coenzima A, como vamos a ver, es indispensable cuando yo quiero hablar del metabolismo energético a través del ciclo de Krebs, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces vean la importancia de este grupo funcional tiol formando parte de la coenzima A, ¿no? Que es una estructura importante en el metabolismo energético. Y luego vamos a tener el disulfido. Como ustedes ven aquí, el disulfido va a ser dentro de la cadena carbonada la consecución básicamente de dos
azufres que van a estar unidos. Y esto es importante, por ejemplo, porque la unión de estos azufres, estos puentes, que también ustedes vamos a encontrar luego cuando hablemos de proteína con el nombre de puentes disulfuro, estos puentes disulfuro van a permitir unir, por ejemplo, cadenas de aminoácidos y darle una estructura mucho más compleja a las proteínas, darle esa complejidad estructural tridimensional a las proteínas que van a permitirle dar su característica funcional a las proteínas, ¿no? Como vamos a ver luego, las proteínas se van a ir organizando, los aminoácidos que forman las proteínas se van a ir organizando a través de una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, y aquí los puentes disulfuro van a permitir que se empiecen a configurar sobre todo las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas. Existen también otros grupos funcionales, aparte de estos que hemos visto, que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre, que suelen ser los más importantes. De hecho, los que más vamos a mencionar durante la clase, en las distintas clases, van a ser estos que contienen oxígeno. Estos suelen ser los más abundantes, ¿no? Los grupos funcionales más abundantes, ¿no?, que vamos a mencionar durante la clase. Pero también existen otros, como ustedes ven aquí. Por ejemplo, tenemos los grupos éster, donde vamos a encontrar la unión de va a ser un grupo funcional que se va a encontrar dentro de una cadena carbonada, como ustedes ven aquí, que vamos a encontrar que se va a formar o va a estar compuesto por carbono unido a oxígeno y luego unido a otro oxígeno. Es el grupo éster, por ejemplo, ¿no? Y este grupo éster lo vamos a encontrar cuando un ácido carboxílico, ¿no?, se fusiona o se interactúa con un alcohol, ¿no? En este caso, vean ustedes que el éster, vamos a tener, si ustedes se dan cuenta aquí, este lado de aquí, CO, va a venir de un grupo carboxilo, que es el COH, y este oxígeno vienen de un alcohol. Entonces, cuando se unen compuestos que tienen un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo en su composición, la unión de estos puede generar este grupo funcional nuevo que se llama éster, ¿no? En este caso, el carboxilo pierde un OH y el hidroxilo pierde un hidrógeno, libera agua, pero se forma esta unión a través de este grupo funcional que es dentro de la cadena, que se conoce como el grupo éster, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, para la formación de ciertos lípidos, ¿no?, de ciertos lípidos en reacciones de esterificación, como vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a tener luego otro grupo que es una variación en realidad de este grupo éster, que se conoce como tioéster, donde en lugar de un digamos oxígeno vamos a tener azufre, probablemente por la reacción no con un grupo hidroxilo sino con un grupo sulfidrilo en este caso, ¿no? Reacciona el carboxilo con el sulfidrilo y se forma algo similar a lo que pasaba en el éster, pero en este caso contiene azufre, por eso se denomina tioéster, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí también a una variación del grupo amino. Vamos a tener, por ejemplo, la amida, ¿no? En este caso, este grupo funcional amida va a ser de la reacción de una amina, de un grupo amina con un grupo carboxilo. Vean ustedes aquí tenemos un CO que viene del grupo carboxilo, que es el COOH, y aquí tenemos un grupo amina, ¿no?, que es NH2. Entonces, la reacción de un grupo hidroxilo con una amina va a crear esta unión, un grupo funcional que se conoce como amida, que vendría a ser también una fusión entre el carboxilo y el grupo amina, parecido a lo que ha sucedido con el éster y el tioéster, donde el carboxilo reacciona con el hidroxilo y con el sulfidrilo. Voy a tener luego este de aquí que contiene fósforo, por ejemplo, que es el grupo fosforilo, ¿no? El grupo fosforilo, vean ustedes que es importantísimo por la presencia del fósforo, ¿no? Este grupo, por ejemplo, dentro de lo que es la formación del ATP, porque este grupo fosforilo va a permitir la formación de enlaces de alta energía que forman parte, por ejemplo, de la moneda energética que tenemos nosotros, que es el ATP, ¿no? También vamos a tener otros grupos funcionales que son menos frecuentes, como por ejemplo el grupo metilo, donde vamos a tener la unión de hidrógenos, de 3 hidrógenos al carbono, al último carbono de la cadena carbonada. El etilo, el grupo etilo, donde es la unión de 2 carbonos asociados a hidrógenos. O el grupo fenilo, por ejemplo, donde se forma una estructura cíclica
formando parte, un anillo formando parte de la cadena carbonada o añadiéndose a la cadena carbonada, ¿no? Pero los más importantes o los que ustedes tienen que recordar son los que tienen oxígeno, los que tienen nitrógeno y los que tienen azufre dentro de su composición, porque los vamos a mencionar mucho a lo largo de del estudio